Como cada sábado vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Gerber Cuba García, especialista en salud pública, columnista del portal El Motonero y también comentarista de RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Gerber Cuba. Tenga usted buenos días, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, un tema que no puede pasar desapercibido, ¿no? Hace unos días el gobierno, y usted bien lo dice en su última columna, a poco menos de un mes de culminar su mandato, aprobó el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de Salud al 2030, denominado Perú País Saludable, ¿no? Es decir, una serie de acciones, una serie de políticas hacia el 2030 en materia de salud. Pero ¿es pertinente esta aprobación de este plan estratégico dado a conocer o el gobierno debió esperar justamente que se conozcan ya los resultados para poder, en todo caso, eh, brindar toda esta información, ¿no? Y que esto sirva justamente de un elemento base, un elemento complementario a lo que tenga que adoptar la próxima gestión gubernamental, ¿no? Mire, en primer lugar hay que señalar que el momento es totalmente inoportuno, porque, como todos sabemos, las políticas nacionales señalan los objetivos, los lineamientos o qué cosas prioriza el gobierno para poder implementar la política nacional de salud o cualquier otra política. Y en este caso, esta elección, por ejemplo, ha sido sumamente polarizada y controversial, y los planes de gobierno todavía no han sido plasmados y traducidos a políticas específicas en cada uno de los partidos políticos en contienda. Por otro lado, también hay que señalar que hay dos controversias grandes. Una de ellas tiene que ver en el tema del rol que debe cumplir la seguridad social universal en salud, y segundo, el rol que va a tener el Estado, en este caso la propuesta del partido político Perú Libre, por ejemplo. Ellos señalan que van a estatizar el Sistema Nacional de Salud con la creación de un Sistema Único de Salud. Como quiera que esas son vigas maestras, son cosas grandes, es complicado que tú le puedas dejar al siguiente gobierno y decirle, ¿sabe qué? Nosotros vamos a dejarles un plan hasta el año 2030 con el aseguramiento mercantilista, como yo lo he llamado. ¿Por qué? Porque el aseguramiento mercantilista no lo plantea ninguno de los dos candidatos. Porque la candidata Keiko Fujimori ha planteado la seguridad social universal en salud, y el candidato Pedro Castillo ha planteado el servicio único de salud, es decir, la estatización de los servicios de salud. En ese interín surge esta propuesta de políticas hasta el año 2030. Pero el segundo aspecto que es controversial es que estas políticas han debido hacerse desde el año 2018, cuando el gobierno de ese momento, todavía con el expresidente Kuczynski y al inicio el presidente Vizcarra, señalaron la importancia de tener políticas públicas escritas, normadas, con indicadores y con medidas de tal manera que se pueda no solamente fiscalizar, sino en el caso que no se cumplan, sancionar. Y para eso se dieron leyes que en este caso no se han tomado en cuenta, porque estas leyes, inclusive la ley que fortalece la rectoría del MINSA, fue modificada 5 veces. Entonces, es algo que retrasan primero la aprobación de estas políticas nacionales y luego lo hacen ya al final como para decir hemos cumplido, pero lamentablemente con algunos argumentos que no han tomado en cuenta. Ahora, doctor Cuba, siendo crudo en la apreciación, o sea, este plan estratégico multisectorial de la Política Nacional de Salud al 2030, Perú País Saludable, puede quedar borrado de un plumazo. Dice, esto no coincide conmigo, no va conmigo, y lo borran de un plumazo. Yo creo que el nuevo gobierno que entre va a tener que usarlo como insumo
para poder elaborar las políticas nacionales de salud hacia el futuro. Porque esto no calza con ninguna propuesta gubernamental de los lados. Y lo que parece ser es más bien que se le quiera dejar ya una agenda preestablecida al próximo gobierno y que se le diga, señor, no vayas por lo que tú has propuesto en la campaña, sino continúa haciendo lo que hizo el presidente Vizcarra y lo que ha hecho el presidente Sagasti. Es decir, quieren que por lo menos en salud el gobierno de Sagasti se prolongue con sus planes y programas hasta el año 2030. Eso, como es natural, es probable que no ocurra, porque usted sabe que la política son los hombres, y es probable que el nuevo gobierno que asuma tenga que rediseñar todo esto. Sin embargo, hay que señalar también que desde el año 2002, en que se creó el Foro del Acuerdo Nacional, el Perú estableció una serie de líneas maestras para la política nacional de salud, que es la política número 13 del Acuerdo Nacional. ¿Qué señala esto? Señala que la salud y la seguridad social son derechos humanos fundamentales. Esto también ha sido ratificado en el Foro del Acuerdo Nacional del año 2015, en un documento consensuado y aprobado por todos los participantes del Foro del Acuerdo Nacional, los objetivos de la reforma, donde otra vez se ratifica que la salud y la seguridad social universal en salud son derechos humanos fundamentales. Y en consecuencia, si tú creas un plan estratégico al año 2030 y no tomas en cuenta estos grandes acuerdos nacionales ya consensuados por los diversos partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, es muy probable que también sea un motivo más para que ese documento sea usado solo como insumo y no sea un documento a seguir por el Estado peruano. Ahora, la otra preocupación, y esta es una preocupación inmediata, el próximo gobierno se instala el 28 de julio, ¿no? Y lo que hemos visto, lo que hemos percibido es que ninguna de las dos agrupaciones, sea Perú Libre o también Fuerza Popular, tienen una definición clara hacia dónde quieren ir en materia de salud y fundamentalmente en el tema de la lucha contra la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la guía, cuál va a ser el derrotero, cuál va a ser el norte, el horizonte que vamos a tener justamente en política de salud, ¿no? Porque no se puede esperar, estamos en medio de una pandemia, ¿no? Creo que es importante que se logre aceptar los consensos logrados en el Foro del Acuerdo Nacional, donde se han discutido ampliamente estos temas, y creo que solo si se acepta esta adhesión de los partidos políticos, del propio Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, de los gremios, los sindicatos que participaron en estos debates, puede ser un punto de partida que se desarrolle en el futuro, y en consecuencia lo que espera el Perú debería ser avanzar hacia la seguridad social universal. Y lo que esperaría el Perú, si se sigue con esa lógica, sería derogar de una vez por todas el aseguramiento mercantilista que se ha dado énfasis en los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti. En consecuencia, yo creo que eso se podría esperar para el futuro. Sin embargo, usted lo ha dicho con claridad, todavía no hay una comisión de transferencia, todavía no se ha proclamado al ganador, estamos a escasos días del 28 de julio y la incertidumbre en materia de salud es grande, como es también la incertidumbre en materia económica. Como usted ha visto, todavía no se tiene claridad si es que quién va a conducir el Banco Central de Reserva, quién va a conducir la Superintendencia de Banca y Seguros, quién va a conducir el Ministerio de Economía y Finanzas y una serie de otros ministerios que están ligados a la producción y a la economía nacional. En consecuencia, yo creo que eso genera un poco de inestabilidad, y este documento aprobado, promulgado por el gobierno, abona más aún, porque lo que hace simplemente con una serie de generalidades, sin prestar, sin definir adecuadamente cada una de las políticas públicas que va a hacer el Ministerio de Salud, y además dejando de lado acuerdos fundamentales que se tienen como es el avanzar hacia la seguridad social universal, va a ser bien problemático que esto
que se puede implementar, pero además que incremente una vez más las controversias. Porque también aquí hay un tema de fondo, que es el proceso de centralización. Y aquí necesitamos tener herramientas claras porque ya se vienen elecciones en 2022 para los gobiernos regionales también y los alcaldes, que son dos niveles de gobierno muy importantes que tienen que tener lineamientos claros por parte del gobierno nacional para poder articular ellos sus propuestas regionales para que no sean estas disonantes o contradictorios que pongan en riesgo al Perú como país unitario. Ahora, estamos ciertamente en una indefinición de parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero todo parece indicar que en los próximos días va a tener que tomar ya una decisión, ¿no? En cuanto a la proclamación, ¿no? Pero tampoco deja de preocupar que conozcamos quiénes podrían asumir, en todo caso, una cartera tan clave como es la de salud, ¿no? ¿Eso va a pesar usted desde su punto de vista bastante, cree? ¿Eso es un factor que más o menos nos puede dar un horizonte hacia dónde vamos en materia de salud, por lo menos en la gestión gubernamental? Yo creo que ningún profesional serio podría aceptar una cartera antes de que el candidato sea proclamado. Yo creo que eso debería ser, en primer lugar, como un tema fundamental. Pero el segundo tema también hay que señalar que el Perú no está polarizado ahora políticamente. Creo que hay una mayoría de los peruanos, hasta un 60%, 70% de los peruanos, que sí cree en una economía social de mercado, que sí cree en que se debe afianzar los procesos de redistribución en el Perú, pero sin matar la gallina de huevos de oro. En consecuencia, yo creo que eso es lo que tienen que afinar ambos candidatos. Porque si creen que el 50% de los candidatos que votó por uno hicieron por un tema un tema fundamental contra la propiedad privada, contra la economía social de mercado, creo que sería un grave error. Y aquí hay que señalar también que uno de los aspectos que más incertidumbre crea en un momento como el nuestro, como el de ahora, es que no se definan tres cosas. Primero, el resultado electoral y todas las quejas que hay en relación a este resultado electoral. El segundo es si se persiste en cambiar el modelo de la República Peruana en base a una nueva constitución y sobre qué aspectos. Y el tercero es quiénes van a ser los hombres que están detrás de esta modificación de la economía nacional y hacia dónde iría el país. Esos tres aspectos tienen uno que es esencial, es si se van a respetar o no la regla de juego de la economía social de mercado. Si esta constituyente va a ser el objetivo máximo a obtenerse o no. Yo creo que en torno a eso se da el debate y probablemente más del 60-70% de la población peruana esté convencida que la economía social de mercado, que ha traído un enorme crecimiento en los últimos años en el país, debería modificarse, aligerarse, pero no cambiarse por completo. Nos quedan 2 minutos, doctor Gerardo de Cuba, y usted ha planteado un tema central, ¿no? Que esta semana uno de los candidatos, Pedro Castillo Terrones, ya lo ha puesto ya en consideración. Insiste en el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? E incluso, ¿no?, un candidato electo, como es el señor Bermejo, ha ido un poco más, ¿no? Ha dicho que están consiguiendo firmas para la consulta popular para dejar sin efecto, anular la Constitución y proponer una nueva Constitución, ¿no? Entonces ya tenemos en ciernes un debate que de una u otra manera va a marcar el compás en cualquier decisión que se tome, ¿no? Mire, hay que señalar con claridad que todas esas políticas van a tener que resolverse en el Congreso de la República. Pero el Congreso de la República no es la política, porque la política se hace en las calles. El Congreso de la República solamente son los representantes de la gente de la calle. Y en consecuencia, es ahí donde va a haber un gran debate nacional, es ahí donde se va a discutir más que en el propio Congreso de la República. Porque como he expresado antes, en estos momentos, por ejemplo, se van a definir aspectos esenciales para la República. Uno,
el día 7 va a ser la elección del Tribunal Constitucional. Eso es importantísimo, porque en función de cómo se elige este Tribunal Constitucional o no se elige el Tribunal Constitucional, va a permitir vislumbrar lo que puede ocurrir en la estabilidad constitucional del Perú hacia el futuro. El segundo tema que es esencial en esto es si se va a plantear una asamblea constituyente y se insiste en esto y se genera una inestabilidad, ¿cuál va a ser el rol que van a cumplir los partidos políticos demócratas? ¿Cuál va a ser el rol que van a cumplir esos partidos que tienen votos mayoritarios en el Congreso de la República y que tienen todavía correspondencia o no con la calle? Porque puede ocurrir que en poco tiempo estos partidos hayan perdido representación de la calle. Esto es importante. Por eso es que hemos visto en las últimas semanas movilizaciones de los dos lados de los candidatos con sus respectivos aliados, y que se observa realmente que esto se va a llevar al Congreso y van a ser ellos vigilantes de cómo sus representantes recién elegidos hacen valer las propuestas que llevan desde la campaña y que representan sus votos. Sin lugar a duda, un tema para el debate, ¿no? Yo le agradezco como cada sábado, doctor Herbert Cuba García, haber tenido la amabilidad de compartir con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy gentil de su parte, como siempre. Muy agradecido una vez más, un saludo a todos los peruanos.